Hola amigos de las redes sociales, buenos días. Miren, voy a hacer este video rapidísimo, lo más corto que pueda, porque muchos me preguntan, oye, ¿por qué afirmas que Pablo es el apóstol de los gentiles? Sencillo. ¿Y por qué afirmas que Pedro es el apóstol de la circuncisión o de Jerusalén? Sencillo. Hay un concilio, el primer concilio apostólico en la Biblia, y Pablo lo narra en Gálatas 2. Me voy a ir corto, puede usted leer todo el capítulo 2. Pero del 7 al 9, esos versículos indican que hubo un concilio, hubo un acuerdo apostólico, uh-huh, por órdenes de Cristo. Hay una separación doctrinal en el libro de Hechos, capítulo 1 al 8, donde se predica obras, la sinergia que traían los testigos oculares que vieron a Cristo. Y del 9 en adelante hay una gran diferencia en la doctrina cuando Cristo se le aparece a Pablo para darle instrucciones para ir a los gentiles, a los pueblos no judíos, fuera de Jerusalén. Hay dos separaciones doctrinales que debemos hacer. Primero, en Gálatas 2, 7 y 9 se ponen de acuerdo ellos, se dan la diestra en señal de compañerismo para que los testigos oculares, los 12 discípulos que anduvieron con Cristo, vayan a Jerusalén, a la circuncisión. Y Pablo y Bernabé, que andaban juntos en ese momento, lo narra ahí, vayan a los gentiles. O sea, a los que no somos testigos oculares ni anduvimos 3 años en el ministerio con Cristo, sino que hoy somos bendecidos por la fe de Abraham desde el Génesis hasta Gálatas 3, porque ahí Pablo sigue su obra magistral en esa carta a los Gálatas y dice que todos los que somos de fe, o sea, de oír por fe, como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír de la palabra de Dios y de oír el Evangelio, el de la gracia que predica Pablo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Ellos se dan la mano en compañerismo para que unos vayan a Jerusalén y otros a los gentiles. A Pablo se le da la instrucción de predicar la gracia de Dios y los testigos oculares y los que anduvieron 3 años con Cristo, viéndolo hacer milagros, viéndolo levantar muertos, echar fuera demonios y predicar junto a ellos, darles clases todos los días. ¿Ok? Ellos, testigos oculares de Cristo, se quedan en Jerusalén para hacer la sinergia o la continuidad de lo que Cristo dejó ocularmente. ¿Recuerda usted que a Cristo lo siguieron miles de personas en sus recorridos por todo Jerusalén? ¿Sí recuerda? Pues todos esos testigos oculares tenían que seguir escuchando la continuidad del testimonial de Mateo, de Juan, de Pedro, de Santiago, Jacobo, el hermano de Cristo, etcétera, etcétera. Incluso Andrés, ¿no? Todos ellos, Pedrito y bla, 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 todos ellos se quedan en Jerusalén para predicar el evangelio del reino de la continuidad de los judíos. Judíos que tenían que arrepentirse, pacto de obras. Acuérdense que ahí estaban en pacto de obras. Cuando Jesús, antes de ir a la cruz, pacto de obras. Después de ir a la cruz, pacto de gracia. Ya cambió todo. Ya todo cambia. No podemos seguir predicando lo que predicaba Pedro. A no ser que sea de aplicación espiritual para la iglesia muy, muy edificante, claro, pero no podemos seguir predicando arrepentimiento, por ejemplo, porque ya estamos bajo la gracia con instrucciones paulinas muy distintas a la sinergia de Jerusalén. ¿Por qué se quedan a hacer la continuidad los apóstoles de Cristo que anduvieron 3 años con él en Jerusalén? ¿Por qué? Porque tenían que testificarles a los judíos rebeldes y contradictores, decían los profetas del Antiguo Testamento, y que mataron a esos profetas, esos fariseos y esos que negaban la venida del Mesías. Por eso ellos tenían que seguir testificándoles arrepentimiento a ellos por lo que habían visto. ¿Tú lo viste? ¿Tú anduviste con él 3 años? ¿Verdad que no? Entonces por eso es el concilio de Gálatas 2, del 7 al 9. Porque ya Pablo ahí se va a los gentiles a predicarle a los que no vimos a Cristo y no anduvimos con Él. Y en ese contexto histórico nosotros ya no tenemos esas costumbres judías.
hebraicas, llámale como quieras. Por esas razones que tenemos que hacer una separación sistemática, escritural, para que podamos entender que no debemos de revolver las doctrinas. Todo lo que predican los apóstoles, los testimoniales, los profetas, todo eso es la base de nosotros, los creyentes de hoy en día bajo la gracia. Pero no podemos seguir nosotros atrapados en los contextos geográficos, contextos históricos, contextos retóricos, contextos de simbología y de tipos. Nosotros vamos a Cristo hoy bajo la gracia, predicando precisamente su muerte, sepultura y resurrección de Cristo, para que venga la salvación eficaz para los que Dios escoja o escogió desde antes de la fundación del mundo, para que sean parte de la simiente de la mujer de Génesis 3:15 y dejen de ser, como dice Pablo, hijos de ira, hijos de condenación. Por tal motivo hago este video rápido para separar estas doctrinas, que es muy importante diferenciar, muy importante diferenciarlas. No estamos haciendo una división, como muchos me acusan, de que soy un liberal y de que soy un carnal y de que yo no me apego a sus confesiones y sus credos. Westminster es excelente confesión de fe. Pero también tenemos que estudiar teología sistemática y tenemos que estudiar hermenéutica para poder hacer este tipo de separaciones doctrinales y no confundir a la Grey evangélica más de lo que ya está confundida por tantos abusos en las iglesias domingueras, cadocheras y diezmeras, ¿no? Ya, yo creo que ya basta de todo esto. Vamos a darle para adelante con la enseñanza, quedo a sus órdenes. Cualquier duda o aclaración, quedo a la orden. Pueden mandar un mensaje. Buen día.